No, yo soy solamente en línea, profe. Ya. Lunes, miércoles. Lunes y miércoles. Ya, se ve está grabando ahora. Se ve el texto, ¿cierto? Sí se ve. Ya, entonces, ahora tenemos que continuar con esta actividad que la semana pasada, no sé si la terminamos, no sé si en este grupo se alcanzó a terminar. No, nosotros no tenemos eso. Yo por lo menos. Ya, ¿qué va a pasar con esto? Entonces, veamos la gente que está en la clase. ¿Terminamos en esta actividad la vez anterior o no? Aquí escriba todos los antecedentes de la situación. Sí, profesor, en ese quedamos. Ya, en ese quedamos, perfecto. Ya. Lo que voy a hacer ahora, voy a sacar un poquito de esto y voy a compartir el archivo de texto, o sea, el texto de la clase aquí en el chat, ¿ok? Para que vayamos. Perfecto. Entonces sí, es que me dijeron que supuestamente iba a ser el curso presencial, pero no. Solamente online, entonces, esta parte. Perfecto. Ahí escribimos muchos números y ahora vamos a la parte B y obviamente con la parte B avanzamos en todo lo que viene después, ¿ya? Hasta por acá. Y después obviamente comenzamos otra parte. Entonces, ¿qué pasa con esta parte B? Lo siguiente. Si el bus recorre el camino hasta Ralco a una velocidad promedio de 35 km/h, si se dan cuenta acá toda la velocidad siempre es lo mismo. Completa la tabla con los tiempos que tarda a cada comunidad, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a usar esta fórmula, que es el tiempo, lo que vamos a obtener en horas, distancia partido en velocidad, ¿ok? Entonces, ese número lo vamos a escribir, ¿bien? ¿Cómo se hace esto? Lo que es acá la fórmula, distancia partido en velocidad. Entonces, básicamente sería distancia, que es este número de acá, dividido en velocidad. 35 km/h queda siempre. ¿Ya? Y eso te da una cantidad en horas. Pero, por ejemplo, si yo digo 0,34 horas, no significa que son 34 minutos. ¿Ya? Entonces vamos a escribirlo con decimales. ¿Para qué? Para después dice, del ejercicio anterior escriba en minutos el tiempo empleado en cada caso. Pero primeramente debemos con esto, como te digo, transformarlo a horas. ¿Cómo? Usted ve los decimales, ¿cierto? Y usted lo único que hace es esta cantidad, o sea, 12 partido 35, en este caso sería 21 dividido 35, todo con todos los decimales posibles que aparezcan. ¿Ok? Use su calculadora y vamos haciéndolo entre todos. Vamos aquí a anotar. Texto. ¿Cómo quedaría este de aquí? El de acá quedaría como... Voy a mover un poquito primero esto. Ahí está. 21 dividido en 35. ¿Ya? Eso es lo que se hace. O si quiero lo dejé escrito como fracción. 21 dividido 35. ¿Cuánto da ese decimal, el resultado final? Calculadora, revíselo. La del celular sirve para esto, así que no hay problema en este sentido. 21 dividido por 35. Exactamente. Debe ser Era 0,6. 0,6. 6. Y ningún decimal. No. Ya. Vamos al siguiente entonces. Ya, de esta forma calculamos, eso es hora, ¿ok? El Ya. siguiente.
29 dividido 35. Calcule eso. ¿Cuánto era? 25. 29 partido 35. Mm. 35. Me da 0.8. 88. No, 82 me dio a mí. 82. ¿Ya? Veamos acá que dice el chat. 0,6 la primera. Muy bien. Profe, lo estoy haciendo en el cuaderno y me sale 0.8285. Ya. Entonces, 0,6 y aquí 0,8285 sería 29 dividido. Ahora me da otro número más. Me da Ya, 7. vamos, dejemos un fijo, dejemos 4 decimales. ¿Qué ocurre con Ya. esos decimales? Entre más decimales, más preciso. Dejémoslo hasta 4 nomás y cortamos. O sea, 0,8285. Hasta ahí. Ya. Ahí estamos. Vamos al siguiente ahora. Aquí sería 35 dividido 35. Me da 1. 1. Listo, porque es la misma cantidad. Muy bien. Exacto. No escuché lo que estaban diciendo. Le vamos al siguiente. Aquí, ¿qué número sería para calcular el tiempo en horas? Sería, Porque sería 50 dividido en 35. exactamente 50 dividido Me da 35. 1.42. 1.42 y 2 decimales más dijimos. Sí. 42, ¿qué más? 22.85. 85, ahí estamos. 85. Y el último sería 65 por 135. 65 dividido por 35. Hola, profe, buenas tardes, disculpe. Hola, buenas. Me da 1.8. Igual 1.8, 8 más 57. O sea, le pondríamos los 5, 57. 7 y Siete. le falta uno más. Después de la coma, uno más. Son 4. 1. 1.8571. Perfecto. Nos está dando todo entonces lo mismo. Perfecto. Eso es la cantidad en hora. ¿Cuál es el problema? El problema de esto es que si yo tengo tengo que ahora usar una tabla de transformación. ¿Por qué? Voy a escribirlo aquí. Porque 0,5 es igual a media hora. ¿Ya? Y eso es igual a 30 minutos. ¿Ok? Esa es la transformación que sigue esto. ¿Y si tiran el cuaderno? Cuaderno que están ahí. ¿De dónde deja? Acá, mira, acá están. Mío. ¿Qué pasa aquí? Dice 0,5 en decimal, porque aquí está en decimal, no está en horas, o sea, 0 horas, pero eso no está transformado a minutos. Es media hora. ¿Qué significa eso? Que es 30 minutos. Entonces, si yo digo 0,6, no son 6 minutos, ¿ya? No son 60 minutos, es otra cantidad. ¿Cómo lo transformamos? Para el siguiente ejercicio, para este de aquí, lo transformamos, dice, escribe en minutos el tiempo empleado en cada caso. Entonces, ¿cómo transformamos minutos? ¿Cómo transformamos en minutos? De la siguiente manera. Lo único que hago es el decimal multiplicarlo por 60. Nada más que eso. ¿Ya? Y de esa forma obtengo la respuesta en minutos. ¿Ok? Dice, del ejercicio anterior escribe en minutos el tiempo empleado en cada caso. Entonces, usted va a ir a su cuaderno, ¿cierto? También lo compartí por el chat. Y va a transformar todos estos minutos que tenemos acá en, todas estas decimales que tenemos en minutos.
¿Cómo? Solamente multiplicando por 60. Hola, buenas, Sari. No hay problema en llegar atrasado. Aquí nos ponemos de acuerdo después para que vea la grabación. Entonces, elijamos uno para ver la prueba, ¿ya? Excepto el 1. ¿Cuál de estos cree que es mejor? Aquí alguien dice, no entendí. Luis, lo que estamos haciendo acá es calcular el tiempo, ¿ya? Pero en decimal, no en minutos. Entonces, por ejemplo, si yo te digo 0, te da aquí algún resultado que ya nos dio 0,5, significa que ese 0,5 es la mitad de una hora. Y eso significa que es media hora y equivale a 30 minutos. ¿Ya? Entonces esa transformación tenemos que hacerla ahora. ¿Cómo? En el paso 3 ustedes lo tienen que hacer multiplicando por 60. Por eso estoy diciendo, elijamos un ejercicio de esto, excepto el 1, para transformarlo a horas. ¿Ya? María, lo único que hicimos acá fue lo siguiente, aplicar esa fórmula que dice lo siguiente, el tiempo de aquí es igual a que a la distancia que está aquí arribita dividido en la velocidad. Entonces aquí dividimos 21 dividido 35 y nos da 0,6. 29 dividido 35 y nos da 0,8285. 35 dividido 35 y nos da 1. 50 partido 35, o sea, usando la calculadora, ¿cierto?, de división, 1,4285. Y por último, 65 partido 35 y nos da 1,8571. ¿Bien? Solamente dividimos. Y ahora multiplicamos por 60. Aquí está todo mezclado por si acaso, pero esto es básicamente proporciones. Mira, aquí Carolina hizo el ejercicio. Dice 0,6 por 60 y da 36. Exacto. Entonces, ¿qué pasó aquí? No puedo pegar esta. Eso fue lo que hizo la compañera. 0,6 por 60 y te da 36. Significa que eso equivale a 36 minutos. 0,6 horas es lo mismo que 36 minutos. Eso es todo lo que hay que hacer. Y ahora, otra vez lo mismo. Sería 0,8285, lo multiplicamos por 60 y te va a dar los minutos. ¿Ok? Eso después lo vamos a ir copiando abajito también. Entonces ahora lo único que hace es estos números que están acá, multiplicarlos por 60 y luego me van escribiendo, me van diciendo los resultados para yo escribirlo acá y que tengamos todo lo mismo. ¿Ok? Y después comparamos el resultado final. Dejemos 5 minutitos para que escriban obviamente su cuadernillo. Si tiene cuaderno digital, puede abrirlo, ¿cierto? Y también escribir apuntes sobre él, o si lo tiene físico mejor, igual haciendo la tarea en la actividad directamente en él, ¿ya? 4 minutos dejen. 4 minutos y luego volvemos para ver los resultados. Si lo quieren pues echar mejor, porque si no, hago lo mismo que acá. Lo copio del chat y lo pego para que vean lo que ocurrió y les explico el resultado. ¿Muy bien? Muy bien, ahora vamos a copiar este ejercicio para que todos lo puedan ver. Que quede en la grabación también.
Recuerden que esta es de la actividad C, no es de esta, que esta es la B. Es de la de abajito, para que lo escriban abajito. Si quieren con nombre y le dan el resultado. Ya, entonces en este caso da 49 minutos, el 0,8285, 49 minutos, 71. Si ese 71 lo quisiera transformar en segundos, también lo multiplico por 60, pero solamente el 0,71. En el primer libro, página 11. Ahí se ve. Página 11. Estamos haciendo la actividad C. Esta parte de abajo es la respuesta para la actividad C. 2 minutos más, revisamos todo el resto. Ya, veamos los resultados. Tengo entonces 49 minutos en el caso de Cabuñicu y vemos aquí 11 minutos. ¿En dónde sería 11? Siguiente.
Ya, si el 1 lo multiplicamos por 60, daría resultado 60. Sí. Y eso sería 1 hora. ¿Ya? Entonces al final ese queda tal cual. Y el último de acá, bueno, estos últimos dos, multiplicar por 60 para obtener los minutos. Recuerden que esta es la actividad siguiente de la C. Estamos aquí para obviamente entender, no se muevan tanto los números. Ahí me dio 8.57. ¿En dónde? En el penúltimo. En el En penúltimo, entonces aquí pasa lo siguiente. 1485. Sí, aquí daría, entonces sería 85 minutos, 85, perdón. Sí. 75 minutos, ¿ya? Obviamente Sí. podemos transformarlo en hora. Para transformarlo en hora, se transformaría restando 60. Recuerden que la hora tiene 60 minutos, ¿cierto? Entonces, Ah, para ya. transformarlo en hora sería 1 hora, 85 menos 60, sería 25. Y 25 minutos, ¿ya? Ok. No lo hice la actividad, pero por si acaso. Profe, Dígame. en el penúltimo ejercicio me da 85.71. 71. Ah, perfecto. Entonces yo me equivoqué cuando me dijeron ahí. 71 minutos, ahí está. Y ahora multiplicas por restando lo que dije. Ahí le restamos 60 y me daría 1 hora y 25 minutos que son los restantes. Y por último, este de acá, le vamos a cambiar el color para que no se quede pegado, o sea, no se vea igual. 1,8571. Por 60, ¿cuánto sería eso? ¿Cuántos minutos? 111.426. 111, 111. Entonces, 111 minutos, coma 40 y coma 426. 111,426. ¿Ya? Sí. Que eso no son 111. segundos por si acaso. Eso es minutos. Y lo que dije también, si restamos 60, nos daría la cantidad de horas y minutos. Entonces, si restamos 60, daría 1 hora y 51 minutos. ¿Ya? En caso de que pidieran hora, pero en este caso no piden eso. ¿Ok? Y ahí estaría todo. Obviamente, la respuesta de lo que pedían era minutos solamente. Entonces, 111 está bien. Y después, obviamente, nosotros podemos transformarlo a horas si queremos. ¿Ya? Y ahí, obviamente, abajo en el ejercicio C, escriban el lugar, ¿cierto? Que en este caso sería Pitril, Otue, Coñicu, Mayamaya, ¿cierto? Trapatrapa, Butalebú, para cada uno, y escribo obviamente los minutos que corresponden. Ah, este no lo hicimos, el inicial, el de 0,34. Vamos a escribir ese. ¿Cuánto será este de aquí? Punto 34 multiplicado por 60. ¿Cuánto da ese? 20 minutos, 4. 20 minutos. 0.4. Sí, 20 minutos 4. 20.4. 20,4. Perfecto. ¿Ya? Hay alguien que llegó recién y dijo que no entendía. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. En esta actividad, que es la B, dividimos estos dos datos. ¿Ya? Se dividen. ¿Por qué? Porque lo que dice esta fórmula, para obtener el tiempo necesito dividir la distancia, que está arribita, dividido en la velocidad que está abajo. Me da ese decimal, igual que está aquí. Pero en la actividad siguiente, todos esos decimales que da, me dice que debo calcularlos como minutos. Y para transformarlos en minutos está aquí el procedimiento que usó la compañera o compañero, que es solamente multiplicar esos decimales
por 60. Entonces, 0,34 lo multiplico por 60 y obtengo la respuesta en minutos, que sería la respuesta de este ejercicio, que es el C. ¿Ok? Para que verifique la gente que no lo ha hecho, que lo revise, que lo único que tiene que hacer es multiplicar por 60. ¿Qué pasa con estos casos especiales acá? Como son más de 60 minutos, los transformamos en horas. ¿Ya? También se puede. Lo único que tiene que hacer es restar 60 y ya tiene una hora. Entonces, revíselo, busque la calculadora, revise que da los mismos resultados, ¿cierto? Y de ahí comparamos. ¿Ya? 2 minutitos y ahí me preguntan si tienen dudas. Recuerden que estos resultados son los de abajo, ¿cierto? Del ejercicio C, para que lo escriba abajo. Escriba abajito. P3, 24 minutos. Eso es lo que se demora. ¿Ya? 24, 20, o sea, 20,4 minutos. Si no le da los resultados, me avisa y lo comenzamos a hacer aquí en Teto. Profe, pero ya estamos en la letra C, la página C, yo no la veo. Es que la C, para no borrarlo, los decimales lo dejé aquí mismo. Claro, pero este resultado, por ejemplo, 36, se escribe en el de abajo. Ah, ya. Profe, disculpe, Dígame. no entendí lo que están haciendo, ¿me puede explicar? Ya. Primer paso. Usted esta actividad la hizo, no la ha hecho, ¿cierto? Ya. Lo que se hace aquí es No, profe, aplicar, yo ingresé la semana pasada. es aplicar esta fórmula. ¿Qué dice? Que el tiempo es igual a la distancia partido en velocidad. Entonces aquí dividimos 29 en 35 y nos da ese decimal, que es el tiempo. ¿Ya? Pero no está en minutos. ¿Ya? Entonces da este decimal. Y ahora, si ese decimal lo quiero transformar en minutos, lo único que hago es multiplicar por 60. Y en este caso me daría 49 minutos, 49,71 minutos. ¿Sí? Profe, disculpe, no, si esto lo entendí, lo que están haciendo ahora es lo que no entendí. Si están haciendo algo más, o si están haciendo algo más, eso. No, estamos esperando a que copie y la gente que está llegando nueva que revise, que le dé los mismos cálculos. Ah, ya, profe. Yo recién, entonces divida ese, le da ese decimal. Lo multiplica por 60, le da 36 minutos. Eso sería. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Asegúrese que le dé la misma. Si le da diferente, me avisa y le explico otra vez. Esta respuesta que está aquí, la última, recuerden que es la respuesta para la pregunta acá, la C. Entonces, no hay duda ni consulta. Vamos a borrar todo entonces ahora. Obviamente usted ya lo tiene registrado y escrito en su cuadernillo, ¿cierto? Y de ahí comparamos.
Había que copiarlo. Sí, si tiene su cuadernillo, cópielo. ¿Ya? Obviamente esto de aquí abajo, lo que iba allá abajito, ¿cierto? En la C. Que ahí va, eso de abajito. ¿Ya? Ahí. Para que copie. ¿Cuál va en la C? Voy a cambiar de color aquí, vamos a poner en verde. Todo eso verde va en la C. Ya, eso de la C, ese también de la C, Ya. ese también de la C, obviamente con el mismo nombre, por ejemplo, Cauñicu es ese mismo. A esos 3 ejercicios van en la C. Exacto. Ese Esos también. resultados van en la C porque aquí estábamos haciendo todo en donde mismo para obviamente no confundirnos con los nombres ni cosas así. Que es dividir esos dos y multiplicar por 60. Ya, ¿estamos listos con la copia? Para seguir avanzando. Profe, yo Seguro le saqué foto y después lo copio en el cuaderno. igual, ya, muy Ya, bien. profe, yo Entonces, también le saqué una foto. y cualquier cosa después revisa la grabación. Exacto. Gracias. Se borra y se borra. Vamos bajando, entonces recuerden, lo que obtuvimos al final era lo que se escribe aquí, ¿cierto? Y aquí dice, está la explicación, ¿cierto? De que multiplicar por 60, obviamente transformamos en minutos. ¿Ya? Siguiente, dice, construye una recta numérica convenientemente graduada en la que ubique de manera aproximadamente todas las distancias enunciadas en el ejercicio P. Todas las distancias. ¿Cuáles son todas las distancias? Todas estas de aquí. Estas son nuestras distancias. ¿Ya? Entonces eso tenemos que escribirla abajo. ¿Qué distancia tenemos? 12, 21, 29, 35, 50, 65. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Una recta. No, perdón. Aquí tengo que hacer una recta bien larga. ¿Para qué? Para escribir todas esas distancias. Ahora, ¿por qué dice convenientemente graduada? No vamos a escribir el número exacto, pero una aproximación. Por ejemplo, si yo tengo esa distancia de aquí arriba, 12, 21, 29, 35, 50, 60, sería conveniente agregar una recta numérica de 100 en 100, de 0 a 0, 100, 200, 300, hasta llegar a 1 kilómetro. ¿Serviría o no sería tan preciso? Porque dice convenientemente graduada, o sea, usted la puede graduar como quiera, de 1 en 1, de 100 en 100. Hasta 35, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? 35. ¿De 25? No, 35. De 35, o sea, 0, 35, 70. Y después de eso vendría 105. ¿De cuántos números cree usted que es cómodo usar? Porque puede ser cualquier cantidad. Pero, por ejemplo, de 0 a 100 y después de 100 a 200 no sería cómodo. ¿Por qué? Puede hacer una recta hasta 5. O sea, de 0 a 500. ¿Sí? ¿Y puede ser desde 25 hasta el 65? ¿De 25 en 25? No, porque la idea es que sea convenientemente graduado, se refiere a que va siempre la misma cantidad. Por ejemplo, lo normal es que vaya de 1 en 1. 0, 1, 2, 3, 4, vaya de 1 en 1. Pero aquí la idea es hacer otra cantidad. Profesor, La de sería 100 conveniente no es hacer, perdón, ¿ya? sería Profe, ¿y de conveniente 10? hacerlo de 10 en 10, Eso es lo ideal. porque el inicio es de 12. Entonces ya quedamos dentro porque después 20 y después 29. Yo creo que sería conveniente hacerlo de 10 en 10. Lo mejor es de 10 en 10, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa forma entendemos bien dónde está el punto. Si yo hago de 25 en 25, también podría ser bien, pero el tema es que si pongo un puntito, porque no va a ser precisa, este puntito, ¿cuál será? 19,
20, 21 y entre eso igual hay harta diferencia. Ya entonces vamos, usted me dice los números, vamos a ver los números y hacemos una recta acá. Dibujamos la recta primero. Vamos a borrar esta de aquí. Esa va a ser la recta que vamos a usar. Vamos a bajar un poquito. Perdón, si no era de ahí, es de aquí. Pero vamos a borrar esto. Borramos. Bajamos un poquito. Ahí está. Entonces, los números que ya tenemos, vamos a graduarlos convenientemente, ¿cierto? De 10 en 10. Entonces, aquí va a estar el 0, 1, en el caso 10. Bueno, un poquito más despacio. Ya, 0, 10. Por aquí va a ser el 20, por aquí el 30, 40, 50, 60, 70. Entonces comenzamos aquí con 0. Por acá 10. Por aquí el 20. Por aquí el 30. Por aquí el 40. Por acá el 50. 60. Un poquito más larga. Y 70. Ahí está. Entonces, con esa graduación de 10 en 10 y de 0 a 70 será suficiente para los tiempos. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a marcar un puntito. Vamos a hacer ese puntito. Con color rojo. Primera distancia, dice 12. ¿Dónde estará este 12? Entre 0 y 10, entre 10 y 20, 20 y 30. Entre 10 y 20. 10 y 20. 10 y 20. Más cerca del 10, más cerca del 20. Más cerca del 10. Perfecto. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Como dije, no tiene que ser perfecto, pero una aproximación. Ahí va a estar el puntito, que supuestamente representa 12. Ya, después lo vamos a escribir arribita en la cantidad que representa. Siguiente, la distancia para Otue es 21. ¿Dónde quedará el 21? Cerca del Entre el 20. 20 y el 30. 20. Entre el 20 y el 30, cerca, Sí. al lado del 20. Cerca del 20. Vamos a dejar más cerquita del 20. Ahí está. Después vamos a escribirlo como dije, para que entendamos cuál es su representación. Después viene Cauñijo, sería 29. Entre el 20 y el 30. El Ya. 30. Entre Cerca el del 20 y el 30. Cerca del 30. Y muy cerca del 30, ¿cierto? Porque es 29. Aquí vamos a poner el puntito. Y después viene Maya, 35. Entre el 30 y el 40. Entre el 30 y el 30. 40. Y al Entre medio. el 30 y el 40. Justo, exacto. 35 ¿Eh? justo al medio. Al medio. Voy a intentar achuntarle aquí al medio. Ahí Más o justo. menos le achunté. ¿Ya? Algo. Ahí está un poco mejor, parece. No, No. quedó más cerca de 30. Sí. No agarro. No. Ahí agarré. Ahí sí. Ahí está como más miti-miti. Pero ya se entiende que entendemos que va el miti-miti. Después viene 50. ¿Dónde estaría 50? 50. Cerca del 40. Entre 40 y el No, pues justo en el 50. Porque es 50. Justo en el 40, 50. entre 60. Cerca del 40. No, el No, 50, no, mira, En el aquí, 50. justo en la línea que le 50, Justo en la 50. línea de 50. Sí, ahí está. Justo donde corresponde la línea del 50. Justo ahí, es el 50. Sí. Y después dice que por último 65. Entre el 60 y el 70. 35. Exacto. En Y el medio. lo más cercano al centro, ¿cierto? Ahí Sí. está. La mitad. Ahí está la mitad. Vamos a poner aquí la cantidad de ahora. Este dijimos que era 12.
Vamos a poner otro color, sí, para que se entienda. Vamos a poner de color azul. 12. Ese de aquí dijimos que era 21. 21. El otro es 29. 29. Ese de aquí 35. 35 Ese de aquí 50. Y este de aquí y 65. 65. Muy bien, ahí está graduada perfectamente. Recuerden que cada una de estas distancias representa una ciudad. ¿Ya? Ahora, para que haga la B y la C, lo vamos a dejar 5 minutitos para que usted lo intente resolver según lo que ve ahí. En la B dice lo siguiente. A partir de la recta que usted construyó, redacte 2 preguntas que se puedan responder con los datos de la situación expuesta, o sea, con los datos, pero teniendo en cuenta que tenemos la gráfica, ¿ya? Y después resuelva las preguntas creadas justificando cada caso de la solución. ¿Bien? Esos dos, solamente esos dos. La D la dejamos para un segundito más, ¿ya? Pero según lo que vea usted ahí, por ejemplo, el 12, el 50, preguntas relacionadas con esas distancias que ya sabemos, ¿ya? Entonces, a las 50 preguntamos de nuevo qué pasa. 19:50. 5 minutos para que cree las 2 preguntas y después la responda también, considerando que son distancias, ¿ya? Y que está usando esta información que ve aquí, la recta numérica que creamos recién, ¿ok? En 5 minutos revisamos. Profe, disculpe. Dígame. Esta, por ejemplo, la recta, estos números yo tengo que decirla en una respuesta. No pregunta, una pregunta que yo te puedo hacer con esa información, porque la tenemos en una tabla o la tenemos en una recta. Entonces yo te puedo hacer una pregunta, ¿ya? Relacionada con la distancia que representan esta. Ah, ya, profe. Por ejemplo, Gracias. si usted fue a Curicó y otra ¿Ya? persona fue a Rengo, esa distancia puede estar aquí. Obviamente no están, pero podría. Ah, Igual ya. lejos. ¿Qué Ya. pregunta podría hacer usted considerando que una persona fue a Rengo y otra a Talca? ¿Relacionado Eh, con qué? ¿Con los kilómetros? Con las kilómetros. Claro. Entonces esa pregunta usted la escribe y luego le da la ¿Ya? respuesta aquí abajo, ¿ya? Obviamente Ah, de ahí ya. la corregimos y vemos qué podemos hacer y qué podemos mostrar. 5 Ah, ya. minutitos más y revisamos. Ya, profe, gracias. Muy bien.
Ya, vamos caballeros, terminó el tiempo. ¿Qué pregunta se le ocurrió? Profe, yo tengo una pregunta. Pregunta. Eh, ¿Cuál es la distancia que hay entre el 12 y el 29? Ya. ¿Cuál? Espera. Yo le voy a decir cómo, esa está bien. Entonces, ¿cuál es la distancia ¿Qué se cayó la uña? que hay entre Entre el 12 el 12 y y el 29. 29? ¿Qué pasa aquí? Exacto. El bus recorre el camino hasta Ralco. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Acá te está mostrando cuánto se demora en llegar acá y acá y acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la distancia entre el 12 y el 29? No es que usted diga 12 y 29, sino que el 12 representa a Pitril y el 29 desde Ralco está Cauñico. ¿Ya? Entonces está bien la pregunta, pero los datos que usó no estaban bien, ¿ya? Porque la idea es usar eso como respuesta. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Usted dice, ¿cuál es la distancia que hay entre Pitril? Porque se debe escribir Pitril, y Cauñico, que es 29, y ahora usted dice, ya, entonces del 12 al 29, ¿cuánto falta? O 29 menos 12. Y ahí me da la distancia entre esas dos localidades, ¿ya? Entonces aquí sería la respuesta 29 menos 12, que me da el resultado 17. 17 kilómetros entre Pitril, obviamente esa respuesta la escribe en la siguiente parte, en la C, y Cauñico. Entonces la idea de esto era haber hecho preguntas donde yo voy a responder usando esta información. ¿Ya? Entonces, claro, 12 y 29 está bien, pero recuerda que el 12 representa la distancia de Ralco a una comunidad y a 29 es otra comunidad. Entonces, ¿qué sería? La pregunta correcta es... Sí, profe, que profe, disculpe, No, está como yo bien, no tengo el libro y no estaba viendo lo que decía arriba, entonces no. está bien, se entiende cuál es la idea. ¿Cuál es la distancia que hay entre Pitril y Cauñico? Entonces, como a Pitril hay 12 y a Cauñico 29, usted lo resta, te da 17, entonces son 17 kilómetros entre Pitril y Cauñico. Perfecto. Otra pregunta de idea. O sea, esta es una buena, ya tengo como todo el rango de preguntas con esto. ¿Qué otra pregunta se podría haber hecho? Yo, profe, Dígame. ¿cuántos kilómetros se recorrieron en total? Ya, ¿cuánto cree que se recorrerá en total? Mm, Vamos a responder al tiro. Está bien, está buena la pregunta. Además que esta hay gente que le va a costar responder. Le voy a decir al tiro por qué. Porque, ¿cuál era la respuesta? 53 kilómetros, 50 y 3 kilómetros. ya, 53, ¿por qué? Porque preguntado desde de la partida, ¿no? De Pitril, ¿Ya? en la última localidad. Entonces, No, habría porque que restarle. si vemos la pregunta, Ujú. perdón, el origen de la página anterior, dice que va desde Ralco. Entonces, el lugar de origen es Ralco. Y estas son las Ah. comunidades que quedan a esa distancia desde Ralco. Entonces, Ralco está acá. Ralco. Ralco está en 0. Ese es Cero. el punto de origen de todo esto.
Ralco. Y después a Pitril quedan 12 kilómetros. Y al 21, en 21 kilómetros está Otué. Y en 29 kilómetros está Queduñisco. Entonces, ¿cuántos kilómetros se recorrieron en total? 167. ¿Sumaste todo? Sí, sumé todo. Ya, pero escúchame. Ujú. Aquí con esto van a poder responder. Debieran ser 65. 65. Exactamente, exacto. No son eso, es 65. Son ¿Por qué? 65. Porque, por ejemplo, si yo voy de Rancagua, voy a Talca, o a San Fernando, que me estaba cerca, de Rancagua a San Fernando. No sé cuántos kilómetros son, ahí hay que ver. Paso por Rosario, por Rengo, por... ¿Cómo se llama el pueblo que viene después? Pelequén, y así varios lugares más hasta llegar a San Fernando. Claro, entonces a Rengo, no sé, son 15 kilómetros. Al otro son 30, al otro son 40, ya San Fernando 70. Entonces la distancia que recorrí hasta el final son 70, no se van sumando, sino que son, en este caso, 65 kilómetros. Entonces hay esa confusión de, oye, somos todos, tal vez que quizás ¿qué pasa? No, pues no funciona así. Porque yo no es que vaya a Ralco, vuelva y después de nuevo vaya al siguiente pueblo. Y si voy, claro, y vuelvo a Ralco y voy de nuevo, no es que vayan en micros diferentes, sino que es una sola micro que va pasando por varios pueblitos, ¿cierto? Hasta llegar hasta el final. Claro, y al final del planta, pues, bueno. Muy buena pregunta también. ¿Ya? Sí, me quedó claro. ¿Ya? Ahí estamos respondiendo al tiro. Recuerden que la respuesta va en la 3, en la C. Otra pregunta. Yo voy a hacer una pregunta, pero es más loca la mía. Ya, vamos a ver qué preguntas locas tienes por acá. Siempre se puede variar el tiempo de llegada dependiendo de los días, horas, variación del tráfico en la ruta. No siempre es exacto, o sea, podemos sacar todas las horas que queramos, pero si depende de la hora que saquemos, la variación, o sea, el viaje en bus nos van a dar en la hora, pero siempre va a ser el mismo kilometraje. La hora que nos demoremos va a ser distinta. Porque Ya, puede ser, usted en este caso, se puede hacer un estimativo sacando un promedio de 3 horarios, punta, de 7 a 9, de 13 a 14 y de 17 a 18 horas. Siempre va a ser los mismos kilómetros, pero jamás podría ser la misma hora, el tiempo, en llegada. Ya, entonces, lo que está haciendo usted es adelantarse a la siguiente pregunta, la D. Ahí se está adelantando mucho. Ya, pero sí, tiene razón, porque claro, si yo voy de aquí a San Fernando, van dos vehículos, y uno va lento y otro va rápido, ¿cuál va a llegar más rápido? O sea, ¿cuál va a llegar primero? ¿El que va rápido o el lento? El que va rápido. Exacto. ¿Por qué? Porque la distancia es la misma. Es la misma. La hora de llegada siempre va a ser diferente porque no todos manejan a la misma velocidad. Exacto. No siempre uno va a las 2 de la tarde que hay menos vehículos, a las 7 de la mañana o a las 8 que hay más vehículos. Entonces nunca vamos a tener, siempre va a ser 65 kilómetros porque eso no se puede modificar, pero el tiempo que hiciste los 65 kilómetros es donde tenemos que ver cómo lo resolvemos después. Ya. Y supongamos lo siguiente, que vamos a la misma velocidad, 100, ahí para ir bien legal, 100, pero usted va a San Fernando y yo voy a Talca. ¿Quién se demora más en llegar a su destino? Bueno, obviamente los kilómetros son diferentes porque 125 kilómetros hay desde Pelequén a Talca y desde... ¿Qué va a Talca? Exacto, el que va a Talca se demora más. Entonces, ¿qué ocurre? Claro. Pueden variar varias cosas. Sí. Es la distancia a la cual tiene que llegar y la velocidad. Si la distancia es la misma... La distancia siempre va a ser la misma. Si la distancia es la misma, llega el primero el que va más rápido. Exactamente. Pero si la velocidad a la que uno va corriendo es la misma, llega primero el que está más cerca. El que está más cerca, sí. Entonces, se pueden unir varios puntos ahí, se pueden unir varios puntos porque si yo me voy a las 2 de la tarde de San Fernando a Rancagua voy a llegar en 20 minutos. Si me voy a las 8 de la mañana o a las 7, puede que llegue en 25 minutos. Exacto. La velocidad va a variar, depende de los horarios que uno maneje en la carretera. Entonces, por ejemplo, si yo preguntara acá,
salieron muchos buses a distintas horas. Y todos a la misma velocidad. Según el libro, la velocidad del bus es 35 kilómetros por hora. Así que el camino debe estar bien malo. Si dos personas toman en su parada a la misma hora, pero uno la tomó en el 21 para llegar al 29 y la otra lo tomó en el 35 va a llegar al 50. ¿Cuál llega primero a su destino? Bueno, Tomaban al obviamente mismo claro, obviamente que la tomó primero porque claro, 21 No, al los dos 29. mira, tomaron distintas micros, pero al mismo tiempo. Pero uno estaba en el 21, que quería llegar al 29, y el otro, el 35, va a llegar al 50. claro, Los ahí dos lo tomaron- El del 35 al 50 se demoró 21 más. al 29. se demoró menos Es- porque tiene 5 kilómetros, no. Tiene eh, 15. Exacto. otro- El que se demoró más, lo que decía la compañera, no sé quién fue, Sí, el de 35 a 50, porque si lo Claro, toman al porque- mismo tiempo, tiene 15 que- kilómetros de viaje y el otro tiene menos. exacto, el que esté más cerca. Esa que es esté la más idea. Exacto. Sí. Muchas gracias. Perfecto, impecable. Bien, vamos a ver, aquí, obviamente ahí si quiere copiar las respuestas, las preguntas. Si alguien tiene una pregunta muy diferente, también la puede plantear y la resolvemos aquí entre todos. Entonces, aquí están las preguntas y enlace la respuesta. ¿Ya? Y de ahí un minutito más para que copien y revisen. Y después hacemos lo que el compañero quería explicarnos recién, con la pregunta que quería hacer. Está en la D. No sé qué, porque la buena iba en bici, po. Sí. Aquí está, ya cuestan 400 lucas vos, pobre perra. Le dije algo que tú nunca vas a poder. Le dije. Oh, Ya, sí, habla. El micrófono, dama. Sí. Por favor, silénciala. Micrófono. Ahí. No, se cae sola. Recuerden que usted lo puede dejar silenciado si no va a estar en esto. Actívanse. Ya. Y eso, y vamos a la D. Aquí está lo que decía el compañero sobre el tema de la distancia y la velocidad. ¿Ya? Vamos a escribir obviamente la fórmula para que vayan reemplazando los datos que le corresponden. Y vamos a volver al problema original. Ya, vamos a borrar estas preguntitas, están bien buenas, pero hay que borrar la otra. Vamos a ver aquí. 65. Borramos. Ya, ¿qué desea ahora la última? Ahí está, también se borra. Borramos también la recta numérica. Aquí nos complicamos más. Dice, suponga que el paradero de bus está en la casa de Penoleo y Coyihuil. En este caso, determine la distancia recorrida por ellos en el bus a la ciudad de Los Ángeles y el tiempo total que ha demorado. Suponga una velocidad promedio del bus de 80 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad, que era inicialmente, la fórmula es la siguiente. Dice, voy aquí, la fórmula que usamos es tiempo es igual a distancia dividido en velocidad. Bien, esa es la fórmula. Pero aquí tenemos que volver al problema 1, al de la página 10. ¿Qué dice ahí? Dice que eran las 4 de la mañana, la temperatura oscilaba alrededor de los 5 grados, ¿cierto? Bajo cero, Penoleo y Coyihuil montaron su caballo y corrió muchos ratos, ¿cierto? Hasta llegar a Los Ángeles. Y esos son los datos que inicialmente encontramos que eran muchos kilómetros, ¿cierto? Eran varios kilómetros. Vamos a buscar ahora los kilómetros. ¿Cuáles son los kilómetros que recorrió aquí Penoleo y Coyihuil? Porque dice que salió de su casa. Supongamos que el paradero de bus está a la puerta de su casa, o sea, no anduvieron a caballo, no hicieron nada más que andar en auto. ¿Cuáles son los datos relacionados con la distancia aquí? Dice aquí, había 5 grados, montaron un caballo. Ella al alta se avanzó fuertemente su esposo bajo la
la Cruzamanta emprendieron un recorrido de 4 kilómetros, pero esos 4 ahora ellos no lo hacen en caballo, sino que lo hacen en bus. Tenemos 4 para ir a bus. En el camino se cruzaron con 3 brazos de río, luego un bus de aproximadamente 65 kilómetros. O sea, los de caballo, ahora 65 kilómetros de recorrido, llegar hasta otro lugar, y para llegar a Villarralco, y desde ahí 84 kilómetros para Los Ángeles. 84 y llegan a Los Ángeles. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora solamente existe un recorrido donde salieron de su casa, tomaron el bus y llegaron directamente a Los Ángeles. Todas esas velocidades, todas esas distancias que están ahí, la hicieron en un solo bus. ¿Ok? Estas son distancias. ¿Cuánto recorrieron ellos dos? Para llegar de su casa a Los Ángeles. 153. 153 kilómetros. 53 kilómetros. 153 kilómetros. Perfecto. Ya. Ahora, ¿en cuál de estos tres está el 153 kilómetros? ¿En T, D o B? El tiempo. La D, ¿cierto? La D. Entonces, el tiempo La D. no lo sabemos. Sí, Es porque igual. se puede demorar más o se puede demorar menos, Exacto. pero el kilometraje es el mismo. Distancia, dijimos 153. Y lo divido por la velocidad. ¿Cuál es la velocidad que decía el problema? Si van al ejercicio de... 80 kilómetros. Entonces aquí va a ser 80 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces la pregunta dice, ¿y el tiempo total que han demorado? ¿Cuánto es el tiempo total? ¿Cómo calculo según todos esos datos? Tengo tiempo, la velocidad, o sea, la fórmula tiempo, distancia por partido de velocidad. Ya sé que la distancia son 153 kilómetros, ¿cierto? Todo eso, y lo divido en 80 porque es la velocidad. ¿Qué más tengo aquí? ¿Cómo calculo el tiempo? Se supone que va a 80 kilómetros recorridos por hora. Sí. Entonces, ¿qué hicimos en el ejercicio anterior? En el de la página anterior. ¿Cómo aplicamos la fórmula? ¿Qué se hacía entre esos dos datos? Era el 153, que es la distancia, y el 80, que es la velocidad. Recorrería en casi 2 horas porque son 153 kilómetros. 1 hora 52. Ya, pero ¿cuánto sería? Pero ¿cuánto me daría el tiempo según esa fórmula? 1 hora 52 minutos. Gracias. Ya lo hizo, entonces 1 hora 52. Ya, entonces, pero ¿cómo lo obtuvimos? Restándole los 60. Ya, pero no, pero ya. Son 2 Tengo horas aquí la 160 fórmula. kilómetros. po. Entre eso, ya, pero entre esos dos números, ¿qué hago aquí? 153 y 80. ¿Qué se hace ahí? Se divide. Se por divide. 60. ¿Cuánto? Exacto, Los se divide. 153 se divide ¿Y por cuánto nos 60. da? ¿Y cuánto? 150 y algo. 153. ¿Cuánto Claro. da? No, pero 150 y algo, no es que no lo sacaba con el lápiz, lo saqué con la... 1.91 da, profesor. ¿cuánto? 1.9125. 1.91, ahí se divide, ¿cierto? 25. Y eso ahora nos dice que el tiempo lo tengo que multiplicar por 60, ¿cierto? Eso lo multiplicamos por 60 para obtener los minutos. Y nos daría 114,75. ¿Cierto? Y lo que dijimos, Por ahora. esto es minutos, más de 1 hora, ¿cierto? Casi 2 horas. Y ahora restamos en 60. Ahora se saca porque ya lo dividió el tiempo, lo dividió, entonces el 114.75 se divide por los kilómetros 153 y te va a dar la hora exacta. O sea, sí, es por.
Perdón. Es por 60, ¿cierto? Ahí están los minutos y ahora obviamente lo separamos, lo restamos 60 para calcular los minutos, ¿cierto? Entonces ahora sería el tiempo, restamos 60, nos daría 1 hora y 54 minutos. 54 minutos. Sí, mis matemáticas en mi cabeza son medias raras, entonces yo lo saco así sin lápiz ni calculadora. Claro, es que está bien, sí, más o menos por la aproximación, yo creo. Eso hace una pequeña variación. Obviamente Sí. los segundos también influyen. Entonces Dos serían minutos. 114 minutos, porque estuvo muy cerca y 1 hora 54. Eso es lo que hacemos, el tiempo total. Considerando que salieron desde su casa hasta Los Ángeles en el mismo bus y no bajaron la velocidad ni nada. O compensaban menos. ¿Qué se hace aquí? Aplico la fórmula de tiempo, distancia partido en velocidad. Como tengo estas dos cosas, ¿cierto? Que es la distancia y la velocidad, se divide. Me da el decimal. Para transformarlo a hora, a minutos, lo multiplico por 60. Me da el tema en minutos. Y ahora para transformarlo en hora y minutos, ¿cierto? Lo restó 60. Entonces eso lo transformó. Y ese es el tiempo que se demoraron entre su casa y Los Ángeles. Mm. 153. Mira, Verifique si le da lo mismo, use la calculadora para revisar. La idea es que tengamos todo lo mismo. ¿No? El caballero ahí, el compañero de un principio ya sabía a lo que íbamos. A calcular otro dato. Ya. ¿Quedó claro para que continuemos ahora? En un poquito más. Estamos listos. Entonces, vamos a borrar todo esto. Y lo último, vamos a cambiar aquí un poquito el tema para ver si tenemos eso entero. Solamente vamos a hacer esta de aquí, la 1. Hasta ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice esto? Determine el número entero que sugiere cada frase y escriba su valor absoluto. ¿Ya? Entonces, escriba el número y el valor absoluto. ¿Qué significa esto? Que números enteros son positivos y negativos. ¿Ya? Entonces, según lo que usted lea, escribe el número que corresponda según lo que cree, y el valor absoluto es solamente su parte positiva. ¿Ok? Vamos a dar 5 minutos para esto, y sería todo, ¿cierto? Por el día, lo revisamos, y obviamente si tiene duda del anterior también, y sería todo por el día. ¿Ya? 5 minutos para que termine, lea bien y escriba los números que corresponden.
Sí, todas las clases son subidas a YouTube. No sé cuánto tiempo permanecen ahí porque yo no las subo, ¿ya? Pero sí, también son subidas a YouTube. Ya, vamos a revisar. Entonces, veamos. El 1, se determina el número entero que sugiere cada fase y que es su valor absoluto. 9 segundos antes del despegue. Nueve Y de- segundos. 9. Entonces vamos a poner 9 segundos. 9 segundos. Ya. 15. 15 grados. Ya. 15. Bajo cero. De menos 4 grados a 2 grados sobre cero.
de 4 grados a 2 grados bajo cero. Y son números enteros. ¿Cuánto sería entonces el número aquí? Dice, ¿qué sugiere cada frase? 4. 4. Aquí vamos a ver, el déficit del balance es de 2 millones de pesos. Una consulta. 2. Consulte. En la B dice 15 grados bajo cero. ¿Es Ya. menos 15 o solo 15? 15. Dígame usted, ¿qué cree? Yo creo que menos. Porque Ya. dice bajo cero. Exacto. Muy bien. Sí. Ya, recuerde que yo escribo lo que usted me diga y después corregimos. Entonces, Ujú. ¿qué ocurre con el B? Dice 15 grados bajo cero. ¿Ya? Y dice, y después se escribe su valor absoluto. Entonces sería menos 15. Y el valor absoluto sería 15. Recuerde que el valor absoluto siempre es positivo. Y de ahí vamos a comenzar a... Ay, chiquis, ¿qué es lo que tiene aquí? ¿Qué te estoy diciendo? Ahí cerré todo. Entonces, usted me dice y yo escribo, pero después corregimos todo, ¿ok? Profe, Y dígame. ahí donde dice la temperatura subió de menos 4 grados a sobre cero. Se pone, Ya. o sea, a 2 grados bajo cero. ¿Se pone el puro 4 solo? ¿Qué cree usted? Debiera Eh, ser 4 y y el 2, po. Ya, vamos a poner el 4 y el 2. Sí, 4 y 2. sí. Digo yo. Y el ¿Está 0. bien? Entonces, Sería ya lo menos- que quiera, ahí vamos a revisar si está bien o está mal. Lee, en la venta de libros usados gané 11,000 pesos. ¿11.000? Entonces aquí ponemos 11,000. F, en el negocio fue tan malo que no hubo pérdida ni ganancia. 0. 9,000 pies sobre el nivel del mar. 9.000. 9. Ya, entonces vamos a corregir ahora. Con esto terminamos. 9 segundos antes del despegue. Entonces, ¿qué nos interesa aquí? Despegar. ¿Cuánto falta? 9. 9. ¿Para qué ocurre qué cosa? Para Despegar. despegar. Entonces aquí el número es menos 9. Porque justo en el 0 comienza nuestro viaje. Antes de eso falta tiempo. ¿Ya? Entonces el valor absoluto aquí sería 9 porque dijimos que el valor absoluto siempre es positivo. ¿Ya? Entonces dice, escribe el número que sugiere la frase y escribe su valor absoluto. Entonces en el B lo mismo, 15 grados bajo 0 porque es negativo, ¿cierto? Bajo 0 y valor absoluto 15. En el C hay un pequeño detalle. La temperatura subió de menos 4 grados a 2 grados. ¿Qué significa? Que la respuesta es 6. Con valor absoluto 6. ¿Ya? ¿De dónde sale el 6? Voy a apagar a esta persona. ¿De dónde sale el 6? Es de que subió de menos 4 a 2. ¿Qué significa? La temperatura era menos 4, luego menos 3, subió a 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 grados. Entonces, lo que sugiere esta frase es que subió 6 grados la temperatura. No está explícito, pero eso es lo que dice. ¿Ya? Entonces aquí el número que sugiere esta frase es 6. No menos 4 ni 2, sino que la diferencia o lo que aumentó la temperatura. En el D, dice, el déficit del balance es de 2 millones de pesos.
Entonces se hizo balance, pero hay un déficit. ¿De cuánto? De 2 millones. ¿Y qué dijimos de la deuda? Eso se representa como números negativos. ¿Ya? Entonces, menos 2 millones, le agregamos los ceros que corresponden, y el valor absoluto es 2 millones. ¿Ya? ¿Por qué siempre positivo? Porque recuerden que es lo mismo que está aquí. Yo solamente veo 2 millones, pero eso significa que es un número negativo, mientras que el valor absoluto siempre es positivo, por un tema de concepto. En la venta de libros usados gané 11.000 pesos, perfecto, positivo. El valor absoluto del número positivo es otro número positivo, ¿cierto? Y acá en el F dice, el negocio fue tan malo que no hubo ni pérdida ni ganancia. O sea, quedé tal cual como llegué en nada. ¿Ya? Ni con deuda, ni con ganancia. Cero, muy bien. Y el valor absoluto de cero es lo mismo. Cero. Y el G, 9.000 pies sobre el nivel del mar. O sea, estoy arriba del mar. Porque eso sería valor absoluto, también sería 9.000. ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué se usa pies en vez de centímetros para tipificar algunas cosas como 9.000 pies sobre el nivel del mar si nosotros, bueno, por lo menos casi nadie sabe cuánto mide un pie? Gracias. Claro, es porque en aviación se usa pies. ¿Ya? Es lo mismo que en madera. En la medida de madera usan pulgadas. ¿Ya? Y estamos en Chile, donde no usamos pulgadas. Porque claro, uno dice un palo 2x3, ya, pues, pero son 2x3 pulgadas. Pero se mide en pulgadas porque se mide el volumen de la madera. No, porque pulgadas es una distancia, son 2,56 centímetros cada pulgada. Entonces, cuando dicen 2x3, es una pulgada, o sea, es un palo que por un lado tiene 2 pulgadas, que también aparece en la wincha medir, y por el otro costado tiene 3 pulgadas. Normalmente se usa para cuantificar la cantidad de madera, por ejemplo, 2x3 debieran ser 6, entonces en el volumen de masa es como, si lo ubicáramos, son 6 centímetros cuadrados en volumen de masa. Parece que es así porque yo lo he visto. Pero eso, mira, no necesariamente aplica. ¿Por qué? Porque hay medidas de largo. Entonces, el volumen no... Si, por ejemplo, si fuese un estándar de una distancia específica, sí, pero resulta que para el mismo trozo de madera a veces te lo venden en 2 metros, en 4 metros, y ahí el volumen cambia un poquito. Pero ese es el tema, que si tú en la wincha de medida aparece centímetros y pulgadas. Si tú vas y tomas un trozo de madera que te dice ya, este es 2x3, por un lado va a tener 2 pulgadas y por otro 3. ¿Cierto? Entonces, son medidas que se usan para los que no sabemos, por ejemplo, se mide 3x2 el palo y después se mide, por lo que nosotros usamos en Peliquín en madera, se mide 9 pies de largo, 10 pies de largo, 8 pies de largo. Entonces, cuando es largo, aquí se mide en pies la madera, y cuando es por el ancho y el grueso, se mide en pulgadas. Exacto. Pero eso lo sabe la gente de madera. Por ejemplo, hay un lugar donde venden, por ejemplo, café, dice ¿cuánto? 1 onza, 2 onzas. Y eso es para medir ml, pero en Chile no usamos ml y ellos usan onza. Entonces, depende del lugar donde vende el producto. Por ejemplo, algunos líquidos pequeños también se venden en onza. Pero eso depende del sector en particular. O la distancia del mar, tampoco la miden en kilómetros, la miden en millas. El tema es que la milla normal es distinta a la milla marina. Entonces, como que entre ellos se entiende. Entonces, cuando hablamos sobre el nivel del mar, generalmente saber los valores milimétricos, o sea, en centímetros de la pulgada, de los pies, de la milla marítima y de la milla náutica, que sería interesante porque yo lo digo de frente, no sé cuánto es una milla marítima y no sé cuánto es un pie, cuántos centímetros hacen un pie. No, yo tampoco, pero en Google está. O sea, y obviamente se usa por un tema en ciertas áreas se usan ciertas medidas particulares.
O por ejemplo, a veces uno dice, oye, ¿por qué no sé, pues este tornillo vendrá en tal medida tan rara? Pero también vienen en pulgadas los tornillos. En largo, también vienen en pulgadas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque vendrá de un lugar donde lo crean en pulgadas o tal vez en algún momento se pusieron de acuerdo. La mayoría de estas cosas son por acuerdos. ¿Ya? Como ya, todos los tornillos tienen medida en pulgadas. ¿Sí? No hay problema. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, la miel no se vende por litro, se vende por kilo. También está raro. ¿Ya? Bien, damas, caballeros, que estén bien. Próxima clase, recuerden preguntar todo lo que no entendieron de la anterior. Gracias, profesor. Que estén bien. Gracias, profe. Tenemos la grabación. Gracias, profe, que esté bien. Cuídense Gracias, mucho. profe, que esté bien. Chao, Gracias, gracias. profe. Excelente clase. Que esté bien. Igual, cuídense.